¿Cómo se siente ser la empresa más valiosa del planeta durante solo unos minutos? En el video anterior dejamos a los fundadores de Cisco, Sandy y Leonard, fuera de su propia empresa. Si te perdiste esa locura de historia, el enlace está en la descripción. No te arrepentirás. Y ya que estás por ahí, aprovecha y suscríbete para no perderte cómo termina esto. Ahora sí, con los fundadores fuera, el trono de Cisco lo ocupa John Chambers. Y este señor no era un ingeniero, no. Era un vendedor, un showman, un predicador del evangelio de Internet. Estamos en los años 90, la época del grunge, de los tamagotchis y sobre todo del nacimiento de la web como la conocemos. Era la fiebre del oro digital y Cisco vendía las palas, los picos y hasta los pantalones. Si una empresa quería conectar sus ordenadores a esa nueva y mágica red llamada Internet, tenía que pasar por la caja de Cisco. Sus routers eran los peajes de la autopista de la información. Chambers, con una sonrisa de $1.000.000 y una visión láser, se dio cuenta de que no podía hacerlo todo solo. Así que sacó la chequera y se fue de compras. Pero no de compras de ir al súper, no. Hablamos de comprar empresas enteras. En solo 7 años, Cisco adquirió 71 compañías. 71. Era como un Pac-Man corporativo, comiéndose a cualquier startup de tecnología que se le cruzara por delante. ¿Tienes una nueva tecnología de redes? Comprada. ¿Una patente interesante? Comprada. Un equipo de ingenieros brillantes. Bienvenidos a Cisco. Esta estrategia, que hoy llamaríamos agresiva, fue una genialidad. En lugar de pasar años desarrollando nueva tecnología, simplemente la compraban. Esto les permitió estar siempre a la vanguardia, siempre un paso por delante de la competencia. El mercado aplaudía con las orejas. Las acciones de Cisco empezaron a subir, y a subir, y a subir. Se convirtieron en el niño bonito de Wall Street. Todo el mundo quería un trocito de esa empresa que estaba, literalmente, construyendo el futuro. El ambiente era de euforia total. Los empleados de Cisco se hicieron millonarios de la noche a la mañana gracias a sus opciones sobre acciones. Se contaban historias de secretarias y conserjes que se jubilaban con fortunas. Era el sueño americano en pleno Silicon Valley. Y en el centro de todo, John Chambers, el director de orquesta, moviendo los hilos, cerrando tratos y prometiendo un futuro donde todo, absolutamente todo, estaría conectado. Y para eso, claro, necesitarías a Cisco. Y así llegamos al año 2000, el cambio de milenio. El efecto 2000 fue un susto, pero la verdadera bomba estaba a punto de estallar, la burbuja de las .com. El 27 de marzo del año 2000, el mundo financiero contuvo la respiración. Por un brevísimo, casi efímero instante, Cisco Systems superó a Microsoft como la empresa más valiosa del planeta Tierra. Su capitalización de mercado se disparó por encima de los $550.000 millones, más de $500 millones. Para que te hagas una idea, eso es más que el PIB de muchos países. Era la cima del mundo. Los inversores estaban locos. Compraban acciones de Cisco como si no hubiera un mañana. Daba igual el precio. La lógica se había tirado por la ventana. La creencia era que los árboles de Cisco crecerían hasta la luna. Pero aquí viene la parte misteriosa, el pequeño secreto a voces. Mientras el mundo entero estaba en una fiesta de champán y caviar tecnológico, el propio CEO, John Chambers, el arquitecto de este imperio, iba por los pasillos susurrando una advertencia. En reuniones privadas, decía en voz baja, «Oigan, este crecimiento del 50, 60, 70% anual no es sostenible. Ninguna empresa en la historia ha podido mantener este ritmo para siempre». Era como el capitán del Titanic diciendo, «Este barco es insumergible», pero luego comprobando en secreto dónde estaban los botes salvavidas. ¿Por qué hacía esto? ¿Era una falsa modestia? ¿O realmente veía las grietas en el hielo mientras todos los demás patinaban alegremente sobre él? El mercado, por supuesto, no escuchó. Ignoraron las advertencias del profeta. Para ellos, Chambers era un genio y Cisco era una apuesta segura. ¿Por qué dejar de apostar cuando estás ganando a lo grande? La música seguía sonando y todos querían seguir bailando. Y entonces la música paró. De golpe, la burbuja de las .com, inflada con sueños, especulación y dinero fácil, explotó.
Y no fue una explosión pequeña, fue un cataclismo. Las empresas que valían miles de millones un día, al día siguiente no valían ni el papel en el que estaban impresas sus acciones. Y Cisco, el rey de la montaña, sufrió la caída más dura de todas. En cuestión de meses, el valor de las acciones se desplomó un 86%. 86%. De ser la empresa más valiosa del mundo, pasó a ser el ejemplo de la catástrofe. 430.000 millones de dólares de riqueza de los accionistas se evaporaron, desaparecieron, se convirtieron en humo. Fue, hasta ese momento, la mayor destrucción de valor financiero en la historia de las empresas. El sueño se había convertido en una pesadilla. De repente, la realidad golpeó a Cisco con la fuerza de un tren de mercancías. Esos pedidos gigantescos que tenían se cancelaron. Esas empresas que iban a comprar sus equipos quebraron. Y los almacenes de Cisco, que antes eran un símbolo de su poderío, ahora estaban hasta el techo de routers y switches que nadie quería. Eran montañas de tecnología punta que se habían vuelto inútiles de la noche a la mañana. La empresa tuvo que asumir pérdidas por miles de millones de dólares solo en inventario obsoleto. El pánico se apoderó de Wall Street. Los mismos analistas que meses antes gritaban «comprar, comprar, comprar», ahora aullaban «vender, sálvese quien pueda». La prensa que los había coronado como reyes ahora los llamaba dinosaurios. Y para colmo, mientras Cisco se lamía las heridas, al otro lado del mundo, en China, una empresa llamada Huawei empezaba a afilar los cuchillos. Ofrecían tecnología similar, pero mucho, mucho más barata. La competencia ya no eran startups de Silicon Valley que podían comprar, era un gigante con el apoyo de un gobierno. El mundo que Cisco había ayudado a construir estaba cambiando de nuevo. La gente empezaba a hablar de algo llamado la nube. La idea de que ya no necesitabas tener grandes y caros equipos en tu oficina. Todo el poder de computación, el almacenamiento, el software. Todo estaría en servidores remotos, accesibles desde cualquier lugar. Si esto era el futuro, ¿qué pasaba con una empresa cuyo negocio principal era vender esas cajas de hardware cada vez menos necesarias? Así que aquí está la pregunta que definirá el futuro de un titán. ¿Es Cisco un dinosaurio tecnológico, una reliquia de la primera era de Internet condenado a la extinción? ¿O puede el rey de la infraestructura, el maestro de las redes, reinventarse una vez más? ¿Puede sobrevivir en un mundo donde el hardware importa cada vez menos y todo se mueve hacia el software y la nube? La respuesta a esa pregunta es la clave de su supervivencia y te la contaré en el próximo y último video de esta saga. Así que asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada, porque el final de esta historia es tan sorprendente como su comienzo. Gracias por ver y hasta la próxima.